Muy buenas noches. Hoy vamos a empezar un nuevo formato de entrevistas aquí en Libros Prohibidos con la colaboración de la Fundación Huerta de San Antonio y lo vamos a hacer con un libro, bueno, pues muy impactante y un tanto rara avis dentro de lo que es el mundo más corriente de la novela o del ensayo o de lo que son la mayoría de las publicaciones. Se trata de Tienes que mirar, de Ana Starovinets, de Editorial Impedimenta, y hoy tenemos con nosotros a Victoria Lefterova, a Enrique Redel, editor, y a Quique Maldonado. Tanto Victoria como Enrique Maldonado son traductores de este magnífico libro. Y bueno, yo voy a introducir muy poquito, un par de datos para darle a ellos paso y que nos vayan contando cosas acerca de, vamos, los temas trascendentales de este libro y las sensaciones que busca provocar, que yo creo que consigue, bueno, pues esos temas de fondo que decía antes que son muy interesantes. Ana Starovinets es una escritora de obras distópicas y metafísicas, guionista de cine y televisión. Ha publicado Una edad difícil en 2005, Refugio 3/9, La glándula de Ícaro, El vivo. No deja de ser paradójico que una autora con estas preferencias temáticas escriba una obra autobiográfica que la lleva pues, un choque brutal con la realidad, ¿no? Con una realidad que obliga a una elección, en cualquier caso, de consecuencias drásticas y con efectos, por supuesto, de la propia persona, y de ahí la necesidad de escribir este libro. ¿Qué me contáis acerca de esta necesidad y de ese contraste entre la escritora de ciencia ficción y ya digo, y esa bofetada que la vida le da a uno y tiene que reaccionar, ¿no? Bueno, si queréis empiezo yo un poco comentándoos un poco cómo llega este libro y por qué pensamos en Impedimenta que se trata de un libro que no solamente es un libro raro o sea, quiero decir que no es un libro raro en su producción, sino que es un libro que se incardina completamente en la manera que tiene Starovinets de escribir. A ver, Ana Starovinets ya era una vieja conocida de los lectores. Había publicado una editorial maravillosa, se llama Nevsky Prospect, de Marian y James Womack, que son dos grandes amigos, y que, bueno, que han publicado sus grandes obras de ciencia ficción. Entonces, hace como un año y pico, una colaboradora, amiga, editora y escritora, nos escribió diciendo que, bueno, que había caído en sus manos este libro y que nos recomendaba mucho que lo leyésemos. Y yo pensé que este libro iba a ser muy diferente a todo lo que ella había escrito, Ana Starovinets había escrito. Y de repente me encontré con que se trataba de un libro autobiográfico, pero que era una incursión en el género de terror, en el género casi diríamos como distópico, a pesar de que todo lo que cuenta Starovinets en Tienes que mirar es una historia verdadera, es una historia real. Hasta el punto de que incluso muchos de los personajes, pongamos, de los protagonistas de este libro, han seguido su trayectoria y, bueno, y ahora mismo, quiero decir, son personas reales que les pasó cosas, ¿no? Entonces, el abordaje que hace Starovinets en este libro es un abordaje absolutamente crudo. O sea, igual que cuando tú te enfrentas con una novela de ciencia ficción, describes de una manera, diría yo, casi como extremada determinadas situaciones. En el caso de Starovinets en Tienes que mirar, la aproximación es igual de bizarra, diría, ¿no? Entonces, yo no sé lo que pensarán Victoria y Enrique, cuyo trabajo, creedme, es absolutamente increíble. O sea, yo tengo que dar las gracias. No, o sea, lo he hecho por email, pero no se había visto cara a cara desde que hicimos el encargo el año pasado. Ya os digo, pero vuestro trabajo es absolutamente, quiero decir, magistral, ¿no? No sé lo que pensáis vosotros del asunto. Si habéis leído alguna otra cosa de Starovinets, si la conocíais, ¿cómo fue aquello cuando nos llamamos desde Impedimento y os dijimos, oye, mira, ¿qué os parece traducir este libro? ¿Y qué os ha parecido a vosotros también esta lectura, ¿no? Desde el punto de vista de traductores, porque yo recuerdo además esta especie de primer texto que hicisteis para nosotros para ver un poco qué tal funcionaba, que aquello ya era una inmersión completa en el horror, ¿no?
Bueno, yo no, ha sido mi primer contacto con Starobinets, no había leído cosas de ella, pero eh, por otro lado, sí que me suena mucho la realidad que describe, puesto que yo provengo de este sistema, Sí. provengo de, sí, y conozco este mundo que ella describe. Me suena muchísimo y la verdad es que no, ha sido como un viaje en el tiempo, en los años soviéticos, porque este trasfondo pervive todavía en la sociedad rusa y ella lo dice en el propio libro, ¿no? O sea, Ujú, este trato entre la gente, esta deshumanización de la sociedad que todavía eh, esta jerarquía, esta imposibilidad de establecer relaciones horizontales entre la gente, sino que las relaciones se establecen siempre en el sentido vertical, donde ujú, uno es el jefe y el otro es el subordinado, ¿no? Eh, eh, Luego esta falta de empatía en la sociedad, esta falta de quizás de compasión, de, de esta dureza, ¿no? ujú, En esta falta de códigos, de fórmulas preestablecidas ujú, en el trato, en el manejo de las situaciones de duelo. Eh, y no lo sé, el mundo que describe Starobinets para mí es un mundo conocido. En ujú, este sentido, no me ha, no me ha resultado extraño, ¿no? Pero sí ujú, es la primera vez que tengo contacto con la obra de Starobinets. ujú. Pero me ha dejado muy, o sea, igual que a todo el mundo, ¿no? Te deja indiferente, o sea, es un texto muy potente, muy, ¿cómo decirlo? Es estremecedor, ¿no? Ujú, Y no lo sé, como dices tú, se parece mucho al género de terror y de ciencia ujú, ficción, por muy autobiográfico que sea. sí. Ujú. Quique, mm, nada, ahora sí. Nada, te has quitado el... Ahora ya. Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, la verdad es que buenas tardes, ha sido un gusto trabajar con vosotros, con Victoria no es la primera vez y con Impedimenta que sí lo es, ha sido un gusto. Y bueno, y el Libros Prohibidos, esto de jugar en casa, en mi caso, ¿no? Ujú, Porque llevamos muchísimos años cierto. colaborando en actividades. Eh, es curioso porque en la pareja que conformamos, Victoria y yo, la pareja de traductores que conformamos, para ella la recepción del texto es conocida, es cercana, y sin embargo mi recepción del texto es más parecida a la del lector hispanohablante, a la de nuestro lector, porque a mí me resulta ajena esa realidad en la medida en la que mi conocimiento de la sociedad rusa pues no va mucho más allá de la del resto de lectores, ¿no? Que puedan tener, ¿no? Entonces sí que en ese sentido, pues puesto que nuestro trabajo es el de preguntar y repreguntar, ¿no? Eh, la forma en la que trabajamos Victoria y yo, pues a mí me correspondía hacer muchas preguntas, ¿no? Pero la verdad es que desde el primer momento el texto te agarra, ¿no? Y te hace sufrir. A mí me ha hecho sufrir mucho, que la verdad tampoco
pretende uno que suceda esto en su trabajo cotidiano. Y la verdad es que, bueno, creo que como buena escrita de ciencia ficción o de literatura simplemente, es muy consciente, ¿no?, de la selección de escenas, porque los acontecimientos que ella describe, que se suceden a lo largo de una serie de meses, ¿no?, de hace un año al final, podía haber elegido, le pasan montones de cosas. Y sin embargo, las escenas que elige están muy bien seleccionadas, tanto por la crudeza, por la relevancia de los hechos, pero también, ¿no?, por ese toque de humor o de ironía, ¿no?, que cuela de cuando en cuando y que nos permite también una vía de escape, resistir, aguantar un texto una experiencia tan dura como esta, ¿no? Claro, hay una cosa muy curiosa aquí, y es que no sé qué cuando... Es cierto, hay una cosa muy curiosa porque cuando yo confronto este libro con una muy buena amiga mía, que es traductora del rumano, que es Marian Ochoa Derive, que es la traductora de Mircea Cartarescu, la traductora de Tatena Chibuleac y la traductora de, bueno, de un montón de autores, al menos en Impedimenta estos dos, y que es muy conocedora de de qué modo se manejan estos códigos en los países del este y en los países eslavos y en los países balcánicos. Yo cuando se lo di a leer, me escribió muy poco después, muy poco rato, o sea, se lo mandé, le dije, te tienes que leer este libro, Marian, porque este libro es absolutamente demoledor, a mí me ha dejado fatal. Me dijo, bueno, en realidad tampoco es para tanto, eso yo ya lo conozco. Me comentaba diversas prácticas médicas que había sido, bueno, que ya había, en fin, había sido ella, en fin, pues la paciente en su momento, y me dijo que, bueno, que el concepto un poco de la medicina que tenemos en los países occidentales, pongamos, ¿no? En España, en Francia, en Inglaterra, era completamente diferente. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue que este libro sirvió en cierto modo para remover conciencias en Rusia. Es un libro que no muchos lectores lo sabrán, bueno, pero cuando se publicó en Rusia, una vez que acaba el libro en nuestra edición en castellano, el libro seguía. Es decir, los editores de Anna Starobinets la obligaron, en cierto modo, a publicar una segunda parte en la que ella ponía en contexto todo esto que contaba en la primera, ¿no? Es decir, hablaba con psicoterapeutas, hablaba con psicólogos, hablaba con gente que llevaba foros, grupos de apoyo a mujeres que estaban pasando por esta circunstancia de la pérdida de un hijo, etcétera, etcétera. Entonces, este libro en Rusia al final fue como un cierto terremoto. Starobinets nos dice que las cosas han cambiado muchísimo desde que se publicó este libro. Es decir, que este libro cuando se publicó suscitó bastante controversia y de hecho ella en el propio libro dice algo así. No tengo el libro en original porque todos se han acabado, es decir, nos llegaba hoy justamente la segunda edición, con lo cual, bueno, y el problema está en que todos los libros están en el mercado, con lo cual tengo esta edición novenal que preparamos en fin, para enviar a los libreros. Dice algo así que este libro es un libro en el que escribe la verdad, en el que habla con nombres y apellidos de la gente de la que habla, ¿no? O sea, nombra a todo el mundo con nombres y apellidos para que se sepa quiénes son. Pero es que luego incluso en una entrevista que hizo hace poco dijo, espero que no os enfadéis mucho conmigo por todo esto que estoy contando, cuando en realidad estas realidades o estas cosas que ella cuenta son cosas que nosotros ya damos por hechas. Yo no sé qué penséis vosotros, el principal descubrimiento de este libro es saber lo que realmente pasa, no ya en Rusia, con en cierto modo, en fin, con el trato que se le hace a las madres que deciden no tener hijos o que intentan, bueno, pues darle una salida humanitaria a esta especie de problema que tienen, sino sobre todo qué es lo que pasa cuando uno tiene un hijo que nace muerto. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué pasa con el niño? Si tienes que mirarlo, de ahí viene un poco el título, tienes que mirarlo, tienes que verlo, tienes que constatar que está ahí porque si no te puedes imaginar que es un monstruo, que es una de las cosas más brutas que yo he leído en mi vida, ¿no? ¿Y qué se hace con ellos? ¿Se los congela? ¿Se los entierra? Yo me he enterado luego de que en España no es así siquiera.
pero me gustaría saber un poco cómo lo visteis, esta especie de choque entre esa especie de sanidad deshumanizada y la dura realidad, que es durísima, de los partos fallidos que transcurren en los hospitales día a día, ¿no? A mí, si me permitís, como lector, sí diré que esa escena que se trasluce de lo que has dicho, que es, por ejemplo, cuando termina el proceso en Alemania y le dan el sobre, ¿no? A ella le dan el sobre claro, está absolutamente horrorizada. Y lo primero que le dicen es eso, no se preocupe, no es nada horripilante. O sea, hay una manera como de querer naturalizar algo, pero claro, el que está viviendo la situación, pues claro, tiene un punto de vista absolutamente, pues pasa por una fase de negacionismo hasta que luego va asumiendo un poco el asunto. Y de hecho yo creo que la obra también transcurre así. O sea, va llegando a un pozo sin fondo hasta que ya hay un momento determinado en que yo creo que incluso el tono irónico va aumentando en el libro porque ya ella parece como que va saliendo un poco de esa situación o va asumiendo los temas que al principio le estaban costando tanto. Pero bueno, esa es la que... De eso os quería yo preguntar más o menos, ¿no? Al hilo de lo que ha dicho Enrique también. No lo sé, yo como mujer pienso que esta vivencia es una de las más duras para una madre, tener que mirar a su hijo muerto. Y es una especie de catarsis, ¿no? Lo que está viviendo ella, de superar este terror, este miedo y de la aceptación del duelo al final, de poder dar un final y de aceptar a su hijo tal y como es, aceptar el hecho, aceptarlo y vivir con ello, no vivir con una pesadilla deforme, con una pesadilla sin nombre, con una pesadilla sin entidad, ¿no? O sea, con un miedo oscuro, ¿no? O sea, aceptar y poder llevarle juguetes a... Es que no quiero hacer spoiler, ¿no? O sea, al final no quiero contar el libro, ¿no? Pero es toda esa aventura que está, bueno, aventura, no lo sé, todo este camino que está haciendo, tal y como lo está contando, es una experiencia catártica, ¿no? O sea, es algo al final como que yo diría que hasta luminoso al final. No Sí, lo sé, muy cierto, Victoria, sí, cierto, sí. no lo sé. Pero por otro lado, yo también tengo una pregunta hacia vosotros como hombres. ¿Cómo veis vosotros toda esta historia? No lo sé. ¿Cómo veis vosotros esta vivencia y todo lo que está ocurriendo en este libro? ¿Qué reflexión tenéis sobre el tema igual de tener el hijo, no tener el hijo, vivir todo esto de una manera o de otra? Fíjate. Porque esta es una cuestión que ella pone como de relevancia en el libro, y de la soledad de la mujer en estas cuestiones, ¿no? De cómo afrontar y de vivir de caminar este camino sola o no, ¿no? O sea, esta es una cosa que pasa a muchas mujeres que tienen que tomar estas decisiones o encontrarse en este camino bastante solas a veces.
Sí, fíjate, Victoria, que o sea, antes hablaba, ¿no? Del trabajo a cuatro manos, ¿no? De tu cercanía con Rusia, con la experiencia que está narrando, con el contexto de la experiencia, no con la experiencia en sí, ¿no? Pero claro, es que también esa distancia que se establece entre nosotros dos como traductores también tiene que ver con que mi recepción, yo recibo el libro como hombre. Y en ese sentido me ha hecho pensar mucho, sin llegar al extremo de lo que nos cuenta Starobinets, me ha hecho pensar mucho en qué medida los hombres somos capaces de entender el padecimiento de las mujeres, en qué medida somos capaces de empatizar con un aborto natural, en qué medida entendemos el dolor ajeno, a fin de cuentas, ¿no? Y para eso está la literatura. Al final, los libros sirven para eso, sirven para tener experiencias que uno no tendrá de otra manera. Es decir, a mí me será imposible por biología tener un aborto natural. Pero la literatura me permite acercarme a ese fenómeno y experimentarlo, ¿no? en cierta medida, ¿no? En cierta medida. Y me parece que para los hombres el libro tiene mucho que decirnos, o por lo menos mucho que hacernos pensar, ¿no? En qué medida hemos sido, sin ser rusos, sin la distancia que se pueda establecer en la relación de pareja en otra cultura, sino dentro de nuestra propia experiencia, en qué medida entendemos el dolor femenino y en qué medida somos capaces de acompañar a las mujeres en ese sufrimiento, ¿no? que parece que no exista, ¿no? Yo no creo que haya que irse a Rusia para ver que, bueno, que no entendemos del todo cómo funciona esto. Sí. Sí, hay una cosa que yo me gustaría comentaros, y es que cuando de repente este libro lo editamos, lo publicamos y ya lo tenemos, el abordaje a la hora de presentarlo a la gente fue muy controvertido, porque es un libro que yo mandé a muchísimos libreros y libreras, y es curioso, muchas me decían lo siguiente: yo no soy madre, pero aún así he sentido la desolación de Anna Starobinets muy dentro de mí. Y me escribían muchos libreros que me decían, no, este libro es probablemente uno de de los testimonios más brutales que han caído en mis manos. Y entonces, a la hora de presentarlo, de hablar de él, de explicarlo, nos encontramos con la circunstancia de que quisimos que no fuera un libro para mujeres. Es decir, solamente un libro para hablar de la maternidad frustrada, sino también un poco de la pérdida, de la soledad, porque en realidad es un libro sobre la soledad. Es un libro sobre la soledad y sobre echar de menos a alguien hasta el punto de que te quieres morir, ¿no? Porque es alguien que sabes que podía estar ahí contigo, pero no va a estar. Y sobre todo de que en ese momento necesitas que alguien te acompañe. Y luego hay otra cosa curiosa, y es que tuve una charla con una especialista psicóloga en pérdida perinatal, ¿no? En pérdida de niños que nacían muertos. Y me dijo una cosa muy curiosa, y es que a pesar de que a nosotros nos pueda parecer en España que la situación en Rusia, el hombre se desentendía y como que en fin, tenía poca participación en este proceso de acompañar a su esposa o a su pareja, me contó que era curioso porque ella atendía a muchas mujeres que venían con este problema, habían perdido a su hijo y estaban destrozadas. Nunca jamás, o muy, muy, muy pocos casos, venían con el marido, venían con la hermana, venían con su mejor amiga, venían con su madre. Nunca venían con un hombre. El hombre como que se quedaba afuera. La persona que estaba confortando y tranquilizando y sirviendo de paño de lágrimas de la mujer que había perdido a su hijo era otra mujer. Y entonces, claro, eso me extrañó mucho porque yo de repente pensé, bueno, entonces tampoco es tan diferente, ¿no? Existe una serie de, creo yo, de constructos sociales o de prejuicios que dicen que el hombre, cuando de repente ve que a una mujer le pasa esto, ya lo dice en la propia novela, no metas a tu marido, que tu marido se va a largar. En cuanto de repente se da cuenta de que tú estás en ese embolado, lo primero que va a hacer es desaparecer. A ver, yo creo que aquí en España no desaparecería, pero en cierto modo el papel del hombre es un papel más como de, diría yo,
de mantenerse al margen, porque es una cosa, a pesar de que te impliquen mucho, es una cosa que todavía se sigue considerando de mujeres. Y a mí, a lo mejor, por el tipo de persona que soy, me resultó demoledor cuando me dijo eso la psicóloga, porque yo creo que yo no haría eso en absoluto, o sea, yo estaría muy, muy al lado de mi pareja. Pero es curioso, ¿no? Esto que comentaba Victoria, que es una vivencia que se ve diferente siendo mujer a siendo hombre, ¿no? Sí. Evidentemente, el impacto que da ese proceso, a mí sí, por ejemplo, me ha hecho reflexionar ciertas cosas, pero por empatía con el personaje, evidentemente, porque uno tiene unas ideas, claro, y las ideas que todos tenemos, pues claro, hasta que no llega el momento de aplicarlas en la práctica, pues quizás, en fin, siempre hay un choque, ¿no? Por otro lado, os quería comentar otra cosilla, si me permitís. Voy reduciendo un poco preguntas, porque sí es verdad que Enrique ha hablado antes de lo del tema de la edición, que yo lo tenía preparado y tal, pero bueno, eso no importa, ¿no? Sí. Simplemente voy reduciendo porque también no quiero que se haga excesivamente largo, pero bueno, a ver, ya hemos hablado del título también, que es un título que te obliga a mirar una realidad incómoda, pero bueno, por desdramatizar un poquillo, ¿no? Y aprovechar uno de los momentos en que en el libro hay un toque más de humor, ¿no? Aunque sea un humor relativamente negro. ¿Qué me decís de la clínica de trastornos neurológicos? A mí me parece un pasaje que me dejó completamente, no sé cómo decirlo, me dejó, no sé, me daba la sensación de que estaba leyendo algo de un psiquiátrico del siglo XIX. Faltaba que le pegaran unos chispazos y le hicieran una serie de terapias de estas agresivas, ¿no? ¿Qué me decís de esto? ¿Te refieres cuando querían ingresarla directamente? Sí. Bueno, pues son así las instituciones estas. Pues nada, que decirte, que así funcionan. Es un pasaje maestro, sí, a mí también me ha hecho mucha gracia. Pero pasajes así hay muchos, o sea, es que hay muchos sitios donde trasluce el humor negro de Starobinets. Eh, eh, no sé, es que contarlo aquí sería contar el libro y Vale, bueno, sí, tampoco era porque qué impresión me había dado, ¿no? A mí ya digo que me había parecido algo totalmente anacrónico, también por desconocimiento de esa realidad. sí, pero es que ahí te encuentras muchos sitios así y la gente, pues la implicación que tiene, es que ella lo decía, o sea, la implicación que tiene en tus problemas es cero. O sea, sigue un protocolo de preguntas que te hace, pero realmente no llega a escarbar y en preocuparse por tus problemas reales, por qué estás allí, por qué buscas ayuda, sino que se fija en cosas superficiales, o sea, en tu probable, o sea, tú no comes, pero ¿por qué no comes? Porque estás ansiosa, porque tienes anorexia, pero ¿por qué no tragas la comida? Porque se te hace un nudo en el estómago, o sea, quiero decir, eh, se van por los cerros de Úbeda. Pero sí. No sé, Nunca Quique, ¿quieres mejor dicho, comentar algo? lo de los cerros de nuestro pueblo. Sí, nunca mejor dicho lo de los cerros de nuestro pueblo, ¿no? Sí. A mí esa escena, la verdad es que me provoca mucho desasosiego, porque en el fondo, como decía antes Enrique, ¿no? El problema real es la soledad y en el fondo es qué hace una mujer sola en una institución de ese tipo, ¿no? Siendo llevada de un lado a otro con puertas de tipo carcelario más bien, ¿no? Que se cierran con un golpe, que excluyen el mundo exterior en el momento en el que se cierran, ¿no? Entonces a mí lo que me desasosegaba era, pero bueno, ¿qué hace esta mujer aquí sola? ¿Cómo se le ocurre, ¿no? Que
no la hubieran dejado. Al marido ya sabemos que en más de una ocasión sencillamente lo dejan en la puerta, ¿no? No lo dejan pasar, ¿no? Pero ya digo, a mí me generaba mucho, me provocaba mucho desasosiego. Y no sé cómo reaccionaríamos. Y creo que en ese sentido, a mí esos consejos que ella da de forma soterrada, ¿no? Creo que ayudan, a mí por lo menos, ¿no? De no vayas solo, si te van a dar una noticia, si tienes que, crees que puedes sufrir en una visita al médico, no vayas sola, vaya a ser que luego no encuentres la puerta de salida, ¿no? Que acabes dando vueltas alrededor del hospital, ¿no? Y yo creo que esa escena, cuando ella se enfrenta, ¿no?, a la autoridad psiquiátrica, para eso hay que ser muy valiente, hay que tener formación, hay que ser periodista en parte, estar curtida en las luchas con la autoridad, pero también ser muy valiente. Y los demás, no sé, lo que habríamos hecho solos, ¿no?, en una circunstancia como esa. Bien, bueno, por no alargarlo excesivamente, ya que, en fin, es un formato así que no quiero que sea demasiado largo. El libro da para mucho, pese a que es relativamente breve, porque se lee rápido y ya hemos dicho que impacta, que nos hace pensar en una serie de temas incómodos. Pero os digo, bueno, en este caso ahora hemos perdido un poco a Victoria, pero Enrique Maldonado, ¿piensas seguir con este dúo de traductores? ¿Tenéis algún proyecto entre manos? Y para Enrique Redel, para terminar también, pues tienes digamos, una editorial con un proyecto absolutamente ecléctico, pero realmente bueno. Creo que, no sé, es difícil mantener un proyecto de este tipo, porque si miras la colección, en fin, yo creo que hay para todos los gustos, ¿no? Sí. Quique, tú primero si quieres. Venga, pues empiezo yo. La verdad es que la experiencia con Victoria, hemos hecho 3 títulos ya juntos. Yo, ahora que no está ella presente, aunque nos oirá tarde o temprano, no las tenía todas conmigo de inicio, porque, bueno, pues trabajar a 4 manos, las traducciones es un trabajo muy personal, las decisiones son muy personales. De hecho, bueno, pues las discusiones entre editores y traductores pueden llegar a hacerse famosas, ¿no?, por las peleas por una única palabra, ¿no? Entonces, yo no lo veía muy claro, pero la verdad es que se aprende mucho trabajando a 4 manos, porque, bueno, de alguna forma la paja en el ojo ajeno enseña mucho sobre las vigas en el propio, ¿no? Entonces, esta función que yo hago de revisar, pulir, preguntar, dudar sobre todo, ¿no?, es para mí es muy interesante. Ahora mismo Victoria y yo, está por aquí de nuevo, no tenemos ningún proyecto entre manos, pero bueno, no tardarán en llegar. Yo sí tengo proyectos de traducción con varias editoriales ahora mismo, y nada, y no me voy a quejar mucho. Ahora mismo tengo bastante trabajo con varias editoriales del inglés. Victoria, nos preguntaban qué tal juntos. Sí. Me salgo y así puedes hablar. Así puedes hablar mal de mí. Maravilla. No, que va, no te salgas. O sea, bueno, de maravilla. O sea, yo creo que el tándem que formamos es buenísimo. Yo estoy muy a gusto y trabajar con Enrique es un placer. Es un placer, me ayuda muchísimo. Creo que sintonizamos muy, muy bien y vamos, encantada de tener nuevos proyectos con él. Ojalá. Yo ya os puedo decir que Ana Starobinets viene el día del 13 al 17 de junio, viene a Avilés y la vamos a traer un par de días a Madrid también. Con lo cual, yo os animo a ver, Quique, si tú te puedes pasar por aquí, sería la pera, para que pudiéramos verla. Y Victoria, tú vives en Madrid, me parece, ¿no? Sí. Pues ya está, pues entonces, bueno, vamos, ya, ahora cuando os escribo ya quedamos a comer con ella en una terraza, naturalmente, que en Madrid esto tenemos por un tubo. Pero es que, quiero decir, el tándem Victoria Lefterova, Enrique Maldonado es absolutamente increíble. O sea, os puedo decir que por mis manos pasan muchas traducciones
y muy pocas han sido tan absolutamente potentes, prístinas y maravillosas como la vuestra. Y gracias. una de las cosas que va a hacer Ana Starobinets es ofrecernos su siguiente libro, con lo cual que sepáis que para dentro de nada vais a volver a tener trabajo en Impedimenta con Ana, ¿no? Y respondiendo también un poco a la pregunta que nos hacéis por aquí, es un poco lo ecléctico. Yo fijaos que yo veo un poco también el catálogo de Impedimenta, como el catálogo de muchas editoriales, como una especie de muestra del gusto del editor. Al final es lo que me gusta a mí y lo que le gusta a Pilar. Y libros que nos recomiendan y libros que tal, y al final serían libros que leeríamos, ¿no? Con lo cual, al final, o sea, es ecléctico, pero es ecléctico como las lecturas que uno puede hacer o como las películas que uno va a ver, ¿no? Con lo cual, bueno, sobre todo, creedme que se hace mucho más sencillo cuando tienes traductores como Enrique y como Victoria, que te dan textos que ya suenan bien, que son maravillosos y que son disfrutones, ¿no? Con lo cual, bueno, yo aprovecho para daros las gracias de nuevo, porque, ostras, o sea, ha sido una experiencia increíble, ¿no? Gracias a ti también por darnos la oportunidad. Pues ya para cerrar, bueno, pues simplemente agradeceros el que os hayáis prestado. Y gracias, claro que sí. Y, por supuesto, bueno, pues confío en que pronto podremos hacer alguna otra y nada, pues adelante con los proyectos, que desde luego el libro me parece algo impactante y que merece la pena publicitarlo porque es un libro, pues como decía Enrique, muy, muy potente. Sí. Y nada, con esto pues os despido y hasta la próxima, ¿vale? Nos vemos en Úbeda pronto, ¿eh? ¿Vale? Adiós. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós, adiós. Eso, nos vemos en Úbeda. Un saludo. Chao, chao.